Bueno, en esta diapositiva que está bastante relacionada con la anterior, vamos a hablar un poquito de la percepción de los dolores de dorso y lomo. Que bueno, siempre ha sido un desafío diagnóstico, cuantificar el grado de dolor en los caballos y sobre todo establecer el sitio preciso de origen de esa algia dolorosa. Pero bueno, eh, todo esto está estrechamente ligado a realizar un exhausto examen clínico y aparte, yo pienso que de todas las herramientas semiológicas que ustedes han visto en el curso de estos años aquí, acá hay que hacer mucha hincapié en la inspección, que es, yo diría, el aspecto inicial más importante del examen de un caballo con problemas ubicados en el dorso. Y también les había hablado en la diapositiva anterior que tenían que tener en cuenta el temperamento. Bueno, a la inspección también se observa esto y no les voy a comentar lo que les dije anteriormente de, del parámetro o de uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta, que era la edad. Les había hablado de los potrillos, de los padrillos, que no lo voy a incluir ahora en esta diapositiva, pues yo ya está comentado eso, pero sí quiero agregarles que los caballos con problemas en el dorso tienen cambios súbitos en la conducta y se vuelven fácilmente irritables por estímulos que antes eran inocuos. Pero hay algo importante que yo siempre marco como fundamental en la inspección del dorso o del esqueleto axil de los caballos, que es tener en cuenta las proporciones y la curvatura de la línea superior. Que bueno, la relación de los componentes y la curvatura de la línea superior, así como la fuerza del lomo, que en gran parte la rige el músculo longissimus dorsi, la agudeza de la cruz, la caída de la grupa y el largo de la línea, inferior respecto del largo del dorso son todos factores que afectan el movimiento del caballo. El cuello se mide desde la nuca hasta el punto más alto de la columna, que es en la cruz. Creo que también les había hablado, cuando les di la parte de anatomía, de columna, donde, bueno, la segunda, la tercera vértebra torácica, más específicamente sobre la apófisis espinosa, es donde se mide la alzada del caballo, que es la altura máxima que tiene la columna. Bueno, la medida del dorso es tomada desde la cruz hasta la extensión caudal del lomo, localizada por delante de la pelvis. Y el largo de la cadera se mide desde la extensión caudal del lomo hasta la tuberosidad isquiática. Bueno, ¿qué otra cosa deben observar? Que cómo es el largo del cuello con respecto al tronco, donde siempre hay que tener en cuenta este concepto, que un cuello más corto que el dorso tiende a disminuir la flexibilidad y el equilibrio del caballo. Un dorso que sea mucho más largo que el cuello tiende a mostrar una flexura ventral, o sea, más cóncavo. Y una cadera más corta en relación con el cuello o el dorso se asocia con falta de propulsión y a menudo con una configuración en declive hacia adelante. Una regla general es que el largo del cuello debe ser mayor o igual que el largo del dorso, y la cadera debe tener al menos una longitud equivalente a 2/3 de la longitud del dorso. Esto es muy importante porque también está relacionado con lo que vamos a ver en la diapositiva de adelante, que es la conformación. Pero bueno, acá un poquito teniendo en cuenta los cambios de conducta que yo ya les había hablado, también hay que tener en cuenta que en la evaluación continua, con la observación del paciente a cierta distancia, mientras anda suelto en el box, se deben tener una exacta inspección y si no nos alcanza con el caminar dentro del box, lo que podemos hacer también es hacerlo caminar por algún parque o algún potrero.
Pero bueno, el examen se centra en evaluar las características dinámicas del aparato musculoesquelético. También hay que tener en cuenta lo que nos dicen los propietarios, que nos pueden informar que la cabeza y el cuello se llevan en una posición anormal, que el tronco se sostiene rígido o que los caballos se rehúsan a moverse o se encabritan cuando se les exige ir hacia adelante. También vamos a escuchar que muchos cuidadores, sobre todo más que los propietarios que no están todos los días ahí, es que los caballos, cuando están en un estado de impaciencia o de dolor, lo que hacen, la mímica que se observa normalmente es que paran las orejas, sacuden la cola, rechazan a moverse o a realizar movimientos exagerados y siempre tratan de alejarse de objetos acostumbrados a ver, como por ejemplo la montura o ciertos cambios de conductas que nos van a llamar la atención ante que antes no se observaban. Bueno, y con respecto a la palpación del dorso, yo voy a hablar en la diapositiva que viene porque en realidad esto debe ir acompañado con imágenes que yo tengo seleccionadas en la diapositiva que viene, pero bueno, hay una técnica muy particular y permite diferenciar más que todo los dolores de cada una de las partes anatómicas que están ubicadas a lo largo de la columna vertebral y principalmente en el dorso. Eh, Así que bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva que ya sería conocer lo que es la conformación estructural de un caballo, cuáles son las pautas a tener en cuenta.